Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios porque hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar del tema la soberana voluntad de Dios y vamos a basar nuestro sermón en 1 Corintios 15, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hoy son muchas las personas que piensan que todo este asunto de Dios, de la fe, de la iglesia, son tonterías, que son buenas, cosas buenas para ancianos, para niños y para tontos, no para hombres curtidos por la vida ni para jóvenes que tienen todo un futuro por delante. Quizás los más estudiosos afirman que nuestro siglo ha alcanzado un nivel de conocimiento, cultura y ciencia que no necesita más sermones de Cristo y de Dios, que estaban muy bien para la Edad Media, pero no hoy. Hoy voy a predicar una vez más acerca de la resurrección de Jesucristo. La resurrección es un hecho tan real que ha venido a ser el eje del mundo, a pesar de lo que piensan otras personas que se consideran sabias. Hoy vamos a hablar entonces de la soberana voluntad de Dios. Lo último que contemplaron los testigos en el Calvario fue a un hombre pobre muerto en una cruz, o a un pobre hombre, quise decir, muerto en una cruz. Aquella noche es posible que más de uno no pudiera dormir. Poco antes del inicio del reposo sabático, un hombre piadoso y un grupito de mujeres dieron sepultura a Jesús. Después, todos, cabizbajos, tristes y llorosos, fueron cada uno a su casa sin consuelo. Pasado el tradicional reposo y al rayar el alba, en el primer día de la semana, 3 mujeres fueron a realizar lo que no pudieron hacer antes y que era lo único que podían hacer: ungir con especias aromáticas el cuerpo del Maestro. Esto que leemos en los evangelios podemos leerlo casi 2000 años después, porque la buena intención de las mujeres no se pudo realizar, no pudieron ungir el cuerpo de aquel hombre que había muerto en la cruz. Los evangelios afirman que cuando las mujeres llegaron, vieron cosas que las asustó. Vieron que la gran piedra que cerraba el sepulcro estaba removida. Vieron el lugar donde estaba el cuerpo de Jesús vacío y vieron a unos varones muy singulares ocupando el lugar del Maestro. Y además de ver, oyeron un mensaje de los jóvenes que decía: buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Miren el lugar donde le pusieron, según Marcos 16, versículo 6. ¿Qué había pasado? Se había cumplido la perfecta voluntad de Dios. Pero vienen conjeturas, vienen hipótesis y vienen opiniones. Nosotros no vamos a conjeturar nada, ni a dar ninguna hipótesis, ni siquiera vamos a dar nuestro punto de vista con respecto a lo que ocurrió. Lo que sí vamos a hacer es afirmar, y lo afirmamos desde la autoridad de la fe que acepta el Evangelio como la palabra revelada de Dios, que
había pasado? Pues que la soberana voluntad de Dios se había cumplido. Jesús, el Hijo de Dios, había venido para ser la luz del mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y dijo el Hijo de Dios que muera. Y murió. Pero la última palabra no estaba dicha todavía. El hombre no tiene la última palabra, aunque crea que tiene la última palabra. Dios también tenía algo que decir y lo dijo. Y su palabra era sí. Esa palabra es la última. La palabra de Dios es la última y tiene toda autoridad. La palabra de Dios fue que viva. La voluntad del mundo lo sentenció a muerte, pero la voluntad del Dios soberano le dio vida a Jesús. La voluntad de Dios se cumplió. Dios resucitó con poder a su ungido. La luz del mundo no se apagó. Jesús se levantó de la tumba, venció sobre el pecado, la muerte y el infierno, con más poder, con más gloria, porque la soberana voluntad de Dios así lo dispuso. Es interesante que en Marcos 16, versículo 8, se lee que las mismas personas que siguieron a Jesús no creyeron que Jesús iba a resucitar. Ellas, las mujeres, se fueron corriendo, huyeron del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No extraña que muchos no crean en la resurrección de Jesucristo, porque aún los que le siguieron y estuvieron con él por 3 años no creyeron en esa resurrección. Sus testigos no creyeron. Los apóstoles, los discípulos y otros seguidores tenían la misma manera de pensar que nosotros sobre la muerte. La muerte es demasiado poderosa para que suelte a cualquier persona que posea. Para los que siguieron a Jesús en su ministerio, todo había acabado. Fue como un bonito sueño. Había sido hermoso seguir a aquel hombre excepcional, pero ya se había ido y nada se podía hacer para recuperarlo. Nada quedaba por hacer, sino volver a la vida anterior, a la pesca, a la recolección de tributos, a los quehaceres habituales. ¿Qué hacemos cuando la muerte nos visita de cerca? Nos quedamos durante un corto tiempo en suspenso, pero una vez que tomamos conciencia del hecho y damos a la tierra lo que es suyo, seguimos viviendo, la vida continúa. ¿Qué podemos hacer? La Biblia, sin embargo, al hablar de la muerte y de la resurrección de Jesús, nos da pruebas de que Él ha resucitado. Vamos a considerar estas pruebas de la resurrección de Cristo. No son pruebas al estilo científico, pero sí son objetivas. En primer lugar, vamos a ver la iglesia cristiana. La cruz donde Cristo murió significó el fin de la fe de los suyos. Todo el movimiento que había comenzado terminó como una llama que se apaga. La última visión que se tenía de Jesús era una cruz y una cueva como sepulcro. Si todo hubiera acabado allí, si nada hubiese pasado después, nada habría llegado hasta nuestros días. La figura de Jesús estaría en el olvido, como tantos otros movimientos y otros tantos personajes de la historia. Pero pocos días después, el grupo de tímidos hombres y mujeres que seguían a Jesús vuelven a aparecer con una fuerza tal que no pueden ser detenidos ni por la autoridad judía ni por las leyes romanas. En las calles, en las casas, en los templos, en las cuevas, en las catacumbas, en las cárceles y en los circos romanos, en medio de las más adversas circunstancias, hombres y mujeres y cada vez en mayor cantidad proclaman al mundo que Jesús ha resucitado.
Así surge una iglesia cristiana que se establece, se afirma y se extiende hasta llegar hasta nuestros días y que seguirá mientras el mundo exista, porque la piedra angular de la iglesia, Jesucristo, ha resucitado. Pero también no solamente la iglesia es testimonio de la resurrección de Cristo, sino el Nuevo Testamento. La predicación de los primeros cristianos tenía un mensaje: Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, tampoco tendríamos en nuestras manos este libro que es el libro de Dios. La narración más temprana de la resurrección nos la da Pablo en la carta a los Corintios en el año 54 después de Cristo, y en ella dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este mensaje en 1 Corintios 15, 3 al 8, nos pone en contacto directo con aquellos que vieron y tocaron al mismo Jesús resucitado. El Nuevo Testamento es un testigo directo e íntimo de la muerte y de la resurrección de Jesús. Allí en la palabra de Dios encontramos el hecho, los relatos de cómo Jesús muere y se levanta de entre los muertos. Pero también tenemos otra prueba importante, que es la experiencia de cada uno de nosotros. Es decir, la certeza, la convicción de millones de corazones en los cuales Cristo ha entrado para ser su Salvador. Certeza y convicción que viene por la fe en un Cristo vivo, glorioso y triunfante, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Es una prueba subjetiva, sí, pero no por eso es menos cierta, ya que no es solo mi experiencia, sino la de una gran cantidad, una muchedumbre sin número en todo el mundo. ¿Para qué resucitó Cristo? Sería nuestra última pregunta para responder hoy. Queda una pregunta entonces. ¿Fue todo el objetivo de la resurrección mostrar que era la voluntad de Dios que Jesús muriera y se levantara de entre los muertos? No, no solamente eso, hay mucho más. El triunfo de Cristo sobre la muerte también nos habla de su triunfo sobre el pecado. La batalla entre Dios y el pecado, dirigido por Satanás, que trajo dolor y muerte a la creación con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ha terminado. Terminó la guerra porque Satanás y sus huestes fueron derrotados y con él la misma muerte. Por eso el grito de triunfo del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55, donde él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El infierno amenaza con tragarnos enteros, pero sus fauces han sido selladas por el Cristo resucitado. Gloria a Dios, porque Cristo ha resucitado. Pero también Jesús resucitó no solamente para vencer al pecado, sino para nuestra justificación. Anteriormente, el sumo sacerdote tenía que entrar al templo una vez al año con sangre de un cordero para poder así enseñarle al pueblo que sus pecados habían sido perdonados. Él entraba al lugar santísimo una vez al año llevando sangre de un cordero sin defecto para el perdón del pecado del pueblo. Jesús es el cordero sin defecto que entró no en el templo hecho por los hombres, sino en la misma presencia de Dios, llevando no la sangre de un cordero inocente, sino su propia sangre para borrar nuestros pecados de una manera definitiva.
Aquel sacrificio tenía que hacerse a diario, el que hacía el sacerdote. Tenía que ofrecer sacrificios diarios y una vez al año entraba al lugar santísimo. Y eso era un símbolo solamente de lo que Jesús iba a hacer una vez por todas. Y es válido por todo el tiempo que el ser humano esté sobre la tierra. Dios nos declara como si tú y yo no hubiésemos pecado, como si fuéramos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz para tomar tu lugar y tomar mi lugar. Y allí el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado de toda la humanidad fue llevado, puesto sobre nuestro Salvador. Por eso, cuando Dios nos mira a través de la cruz de Cristo, diciendo que hemos sido perdonados. Y en último lugar, para nuestra resurrección. ¿Para qué resucitó Cristo? Para que tú y yo también pudiéramos un día resucitar de entre los muertos. La palabra de Dios nos enseña que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por cada uno de nosotros. El mensaje del Evangelio es que el Rey nos quiere con Él y que hizo todo lo necesario para que tú y yo estemos donde Él está. Si Cristo resucitó por el poder de Dios, también nosotros resucitaremos por el mismo poder para vivir la vida de Dios. Cuando llegue el día de rendir cuentas al Creador, su triunfo sobre la muerte será nuestro triunfo. Su victoria sobre el sepulcro será nuestra victoria. Y su resurrección también será la nuestra. Jesús resucitó porque así lo dispuso la soberana voluntad de Dios, en contra de la voluntad del mundo. Aquella resurrección tan controvertida para muchos ha venido a ser el eje alrededor del cual hemos logrado nuestras conquistas. Es la base y el sostén de la iglesia cristiana, la razón de ser del Nuevo Testamento que nos da el mensaje capaz de hacernos nuevas personas. Esperamos y vivimos confiando en la esperanza segura de resucitar un día para estar con nuestro Señor por toda la eternidad. Cristo ha resucitado. ¿Ya tú le entregaste tu vida a Cristo? A ese Cristo que entregó su vida por ti, que llevó en la cruz del Calvario tus pecados. ¿Ya tú le entregaste a Él tu vida? Si no lo has hecho, hazlo hoy. Repite conmigo esta oración. Invita a ese Jesús resucitado que está vivo y vive para siempre a que venga a vivir en tu corazón. Dile de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en mí y me hagas, Señor, una nueva persona. Perdona mis pecados, Señor, limpia mi corazón y de hoy en adelante ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración en este día, hoy has resucitado tú también con Cristo. Estabas muerto en tus pecados, pero ahora tienes vida nueva en el Señor. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme a mi correo que aparece allí en la pantalla. Así que yo espero que tú continúes creciendo en el Señor de ahora en adelante. Te invito a que nos sigas viendo en nuestro canal. Dios te bendiga y hasta la próxima.